Fue sin duda aquel momento del primer menemismo el experimento neoliberal, o como quiera llamárselo, más exitoso, ¿no? La convertibilidad hizo caer la inflación con el tiempo, después empezó a crecer realmente la economía, bajaron los niveles de pobreza, pero después algo salió mal en esa curva que recién decíamos, porque Menem entra con una pobreza cercana al 50% y se va con una pobreza cercana al 30 y pico por ciento, habiéndola bajado rápidamente a menos del 20%. ¿Qué salió mal? Se lo voy a preguntar a José Luis Espert. Hola, ¿qué tal, Rolando? Buenas ¿Qué salió mal? Mira, porque era un programa que a ustedes les gustaba en algún momento. ¿Quiénes son ustedes? Ahora, los libertarios. Yo fui de los críticos más duros que tuvo la convertibilidad, a pesar de que muchas cosas desde el punto de vista filosófico coincidía. Pero un breve resumen antes. En el último medio siglo, de los 70 para acá, Argentina tuvo 6 planes económicos. 6. El plan de inflación cero de Helbar, el plan de Martínez Dios, el plan austral, el plan de convertibilidad, el plan de los Kirchner, el plan de Macri. 6 planes económicos en medio siglo, todos terminaron mal. El de Helbar con el Rodrigazo, el de Martínez Dios con el desastre de Sigó, el de Alfonsín en la hiperinflación. Pero el único que bajó la inflación fue el de Cavallo. Sí. El de Cavallo y Menem terminó en el desastre de 2001, de la Rúa es un accidente ahí, el desastre de 2001 es hijo de lo que se hizo previamente durante la convertibilidad con Menem y Cavallo. El plan de los Kirchner termina mal en manos de Macri, que tuvo que hacer un flujo de ajuste, y el de Macri ya está consumado el desastre, volvieron los Kirchner, ¿no? Entonces, en ese sentido puedo decir, el plan económico de Menem es un plan económico más que terminó mal, de los 10 6. años sin inflación, ¿no? Ahora, vos me decís, de estos 6 planes económicos que todos terminaron en crisis, ¿cuál fue el plan económico o el plan que más luz tuvo o donde el positivo fue más grande que cualquier otro de todos los que terminaron mal, admitiéndolo, y sin duda el de Menem? Primero, bajaste la inflación como nunca la habías bajado en la historia, pacificó al país, sin duda, no había grieta, este delirio que hay hoy. La gente podía saber lo que era un producto importado, lo que no era un producto importado, se podía viajar por el mundo. La gente pudo ahorrar crédito hipotecario. Crédito hipotecario. Destruyó. Era más barato comprar un crédito dinamarqués que un crédito argentino. Crédito hipotecario. Sí. La única vez que Argentina tuvo crédito hipotecario en este medio siglo de desastre fue con Menem. Aquellos que se rompen la cabeza, cómo hacer para que la gente tenga una casa y tener que tener estabilidad de precios, como tuvo el gobierno de Menem. La reforma pro mercado que hizo el gobierno de Menem fue extraordinaria, a tal punto que muchos de los países del bloque soviético que estalló con la caída del muro de Berlín, contrataron a los profesionales argentinos para que les enseñaran cómo privatizar aguas, cómo privatizar la energía, cómo privatizar los teléfonos. Yo te diría, en ese sentido, Menem fue brillante a la hora de leer lo que significaba la caída del muro. Ahora, claramente, porque salió mal. Ahora, claramente, si vos a un programa no le haces todo lo que tenés que hacer, termina mal. Obviamente, fue un populista más en ese sentido, Menem. Se enamoró de la convertibilidad. De muchas cosas. Por ejemplo, las privatizaciones no fueron competitivas. Vos tenías medio país para Telecom, medio país para Telefónica. Un disparate. ¿Sabes por qué salió rajando la Vela Atlántica de Estados Unidos acá? Por las coimas que le pedían. O sea, esas cosas en Argentina siempre siguieron ocurriendo. Y ocurrieron con Menem también, las coimas. No se privatizó de manera competitiva. El déficit fiscal fue tan alto que se acumuló mucha deuda, motivo por el cual terminamos Pero si Cavallo llegó a tener superávit por momentos. Sí, pero después tuvo el suficiente déficit para que la deuda creciera y termináramos en default. Ahí están los medio vasos vacíos. Ahora, te diría, siendo un plan que terminó en crisis, como todos los planes económicos de Argentina en el último del siglo, fue el plan que más luz tuvo, sin duda, te diría. Más allá, obviamente, no lo dije, pero mi más sentido pésamo a toda la familia, por supuesto, ¿no? Sí, no, pues está descontado de lo que estábamos mostrando permanentemente. Pero sin duda, siendo uno de los tantos planes económicos que terminó en crisis, porque eso hay que decirlo, es un plan más que terminó en crisis, fue el plan que más luz le trajo a los argentinos. La clase media pudo comprarse una casa, la clase media pudo ahorrar,
se podían comprar productos importados. Bueno, El pero campo ahí no tuvo te retenciones. tengo la cuestión El de los campo no productos tuvo importados. retenciones. Mucha parte, muchos industriales vieron que se quebraban sus empresas porque no podían competir con lo que venía de ¿Sabes afuera. por qué? Y también muchas ¿Sabes empresas por qué? argentinas iban a Brasil. ¿Sabes por qué? Bueno, el éxodo de empresas de Argentina a Brasil es otro tema que tiene que ver con que mucha empresa argentina, con toda la razón del mundo, empezó a ver a fines del 98, a fines del 99, que ya esto volaba por los aires. Ahora, ¿por qué volaba por los aires? No porque Argentina se vinculara con el mundo, no porque Argentina tuviera relaciones civilizadas con todo el mundo, aún con Gran Bretaña, sino porque Argentina había abaratado tanto el dólar, producto del enamoramiento con el 1 por 1, donde era tan barato el dólar, que eso significó la gran destrucción de la industria nacional, pero no porque la economía estuviera abierta al mundo. Acá los industriales argentinos nos confunden. Una cosa es estar abierto al mundo, con bajos aranceles a la importación, sin restricciones para importar, y otra cosa es el dólar barato. El dólar barato que fundió al país y también al campo es como consecuencia de una política de déficit fiscal financiado con deuda externa, que eso hizo explotar el plan de convertibilidad de Menem y Cavallo. O sea, el problema no fue por estar abierto al mundo y competir, no fue por eso. O sea, se podría haber hecho una apertura que no cerrara industrias. Obviamente que sí. A ver, si Pasó la con no Martínez de apertura... Oz, No, pasó con Cavallo. Ok, yo te daría. El mundo Sí. vive abierto al mundo y no se funde medio mundo. Viven todos felices, la gente vive bien. Compra productos a precios razonables, no el disparate que pagan acá. Acá, lo que pasa es que acá hay que dar una gran discusión. El lobby industrial proteccionista argentino le hace creer el pescado podrido a la gente que si vos podés pagar un producto afuera, lo mismo que acá, se funde todo el mundo. Eso es falso. Que se haya hecho un desastre con Menem y un desastre con Martínez y Dios, con el dólar, el gran abaratamiento del dólar, eso no tiene nada que ver con la apertura de la economía, eso tiene que ver con el déficit fiscal financiado con deuda externa. Es el problema fiscal de siempre, dentro del cual todos los atorrantes de la clase política son responsables. Cuando Menem en el 95 ya había llegado el efecto tequila, ya le había crecido el desempleo, sin embargo la convertibilidad le permite ganar una elección más, un nuevo mandato de la elección, 95. por aquello que llamaba el voto licuadora. Sí, bueno, la gente valoró la estabilidad, claramente. A ver, De la Rúa ganó en el 99 con la convertibilidad ya destruida, ya se sabía que la convertibilidad volaba por los aires. Mirá lo que fue la estabilidad de precios para la gente, que en el 99, cuando ya la convertibilidad no daba más, la gente votó la convertibilidad de nuevo. ¿Te acordás que De la Rúa hacía campaña diciendo que él no iba a tocar la convertibilidad? Claro. Bueno, fíjate vos el rédito que habrá dado la estabilidad de precios. Pero acá insisto, no hay ninguna reforma pro mercado, civilizada, de privatizaciones, de apertura al mundo que haya provocado el desastre del fin de la convertibilidad. El desastre del fin de la convertibilidad fue provocado por el mismo motivo por el cual todos los planes terminan en crisis. El Estado, manejado por un conjunto atorrante, los que gobiernan y los que votan el presupuesto, gastan más de lo que recauda. ¿Y por qué se endeudaba en el mismo? Porque gastaba más de lo que recauda, así como Cristina vació el Banco Central durante su gobierno porque gastaba más de lo que recaudaba y no podía colocar deuda. Menem y Cavallo, bien vestidos, con corbata, peinaditos, olor a perfume, podían colocar deuda. ¿Para qué? Para financiar el déficit. Cristina no podía para financiar el déficit y colocar deuda. ¿Sabes qué hacía? Dejó al Banco Central sin reservas. Por eso Macri, cuando llega en el 2015, tiene que devaluar. Pero el déficit fiscal es la madre de por qué todos estos programas económicos terminan volando por el aire. Y el déficit fiscal es un problema de los atorrantes de la clase política que gobierna, muchos de los cuales están hoy al lado del cajón de Menem. Está bien, pero si Cavallo en un momento dado había bajado el déficit fiscal y la Argentina había empezado a tener superávit. Está bien, pero después lo dejó de tener, Rolando, lo dejó de tener, y a partir que lo dejá de tener... Pero no estaba en el plan económico de Menem el superávit. Bueno, está, pero no lo tuvieron. A ver, si vos defaulteás la deuda, es porque acumulaste demasiada deuda. Y si acumulaste demasiada deuda, no es porque tuviste superávit fiscal, porque tuviste déficit. No hay default. Pero entonces las privatizaciones no sirvieron para quitar el déficit. No, la privatización. A ver, vos tenés que privatizar porque al Estado lo tenés que dejar para cosas elementales, no para producir energía, para producir gas, teléfono. Eso no es una actividad del Estado, eso es una actividad que tienen que hacer los privados.
El Estado está para que no nos caguen matando por la calle por la inseguridad, para que el policía cobre razonablemente, para que haya fuerza armada, para que haya maestros, para que haya salud pública. El Estado no está para... Eso lo decía Menem y le estalló la inseguridad también. Espera. Bueno, pues eso es otro tema. No me ponga un tema cuando yo te contesto uno. Entonces, que el Estado tenga que retirarse de todo lo que no tiene que ver con los privados está perfecto. Ahora, si vos, a pesar que privatizás, tenés déficit fiscal, vas a acumular deuda, y un día no la podés pagar. A pesar de todo lo que se privatizó y con el gasto que significó sacarse los muertos que tenía que ver con las empresas públicas, a pesar de eso, Argentina tuvo déficit todos los años durante el gobierno de Menem y terminamos defaulteando la deuda en 2001. El fracaso entonces del menemismo complicó el discurso liberal en la Argentina. Sin duda, lo mismo que el fracaso de Martínez Dios, pero esto ocurre como consecuencia de lo siguiente. A ver, ¿hay motivos razonables para que la gente mire con recelo al liberalismo? Claramente. Si Martínez Dios y Menem tienen olor al liberalismo. Ahora, también es cierto que ese recelo de la gente tiene que ver con que el sistema de políticos corruptos, sindicalistas chantas y mafiosos, empresarios prebendarios, que lucran con el antiliberalismo, con la pobreza, con la droga, con la inseguridad, siempre van a decir que los problemas argentinos son del liberalismo. Una cosa rara. El sentido común y el liberalismo en el mundo triunfan. Bajan la pobreza, le dan dignidad a la gente puede comprarse su casa, su auto, puede vacacionar, puede tener esperanza, los chicos no se quieren rajar del país como acá. En todo el mundo el liberalismo no es un problema, al contrario, es buenaventura para la gente. Acá lo es. Entonces, ¿no será que acá lo que ocurre es que no hay un auténtico liberalismo de sentido común y hay un sistema que lucra con un país empobrecido, con las villas, con los trabajadores que tienen el trabajo precarizado? ¿Cómo hizo Menem con Cavallo para bajar la inflación? Bueno, creo que es un experimento que debería ser analizado con absoluta frialdad y tecnicismo. Fue un buen experimento. Veníamos de una hiperinflación. Hoy no estamos en hiperinflación, o sea, no es comparable. La crisis era peor y entonces... Bueno, pero no. Como la crisis era peor, se requirió de un remedio extremo de poner por ley cuál era el valor del dólar, además de poner por ley que el Estado no iba nunca más a financiarse con emisión monetaria para financiar su déficit. Entonces se financiaban con deuda. Claro. Como vos no bajás, por eso a mí estas alquimias de decir por ley nunca más se va a emitir dinero, está bien, pero si no tenés déficit, lo vas a financiar con deuda. Es como decir, es como groseramente decís, no coloco más deuda. Pero si seguís con déficit, con la tarjeta. Va a emitir dinero, ¿me entendés? Acá el problema de por qué estalla la convertibilidad es un problema de que nunca el déficit fiscal se bajó a niveles que impidiera acumular deuda y un día defaultear. Si vos defaulteaste la deuda es fácil. Si vos defaulteaste la deuda es porque acumulaste mucho déficit. Pero ¿por qué funcionó bien al principio? Bueno, hay muchos planes que funcionan bien al principio. El plan de los Kirchner funcionó bárbaro al principio. A tal punto de que vos tuviste Néstor, Cristina. Mirá, se habrá funcionado bien. Macri, al principio, ¿te acordás? 2016, 17, afanaron en la elección de 2017. ¿Te acordás cuando ya decían, ya ganamos, no vuelven más? Acá veranitos tenés en casi todos los planes. Alfonsín mismo lo tuvo con el plan austral, no con el plan de Grispon, lo tuvo el veranito Alfonsín. O sea, por eso te digo, todos estos planes que terminan mal tienen un poco de luz. El que más luz tuvo, sin duda, fue el plan de Menem, no lo dudo. Ahora, todos terminaron mal. En el caso aquel, digamos... Yo te diría, desde la democracia para acá no tengo duda en decirte que la presidencia de Menem fue la mejor presidencia que Argentina tuvo. Ahora, asumiendo que todos los planes que Argentina tiene, no de la democracia para acá, de los 70 para acá, medio siglo, terminaron mal, inclusive el de Menem. ¿Y por qué un plan así se pudo hacer desde el justicialismo? Bueno, el justicialismo es muy práctico. Vos sabías que hoy hay caraduras del peronismo que sin haber llamado a nuestras oficinas, las oficinas nuestras, las de Avanza Libertad, dicen, hay peronismo libertario. Ahora el liberalismo está de moda de nuevo, ¿no?
Hay caradura del peronismo que dicen peronismo libertario. Mire, toquen el timbre primero, por lo menos para hablar con nosotros, a ver realmente cuán liberales son ustedes. Entonces, ¿por qué se hizo liberal el peronismo? Porque Menem fue un tipo muy piola, que supo leer la caída del muro, que con la caída del muro comunismo no había más, que se venía lo que era el consenso de Washington, el consenso de las reformas que había que hacer. Fue muy pícaro, muy bicho, y ese es el motivo por el cual yo digo que de la democracia para acá fue el mejor presidente argentino. Supo leer muy bien, siendo un caudillo populista, que venía de La Rioja, supo leer muy bien cómo venía el mundo. Y decir, hacer todo lo contrario que había dicho en la campaña electoral. No. A ver, la reforma... ¿Eso quiere decir que si usted quiere hacer cooperación necesitan del peronismo? Probablemente. Esa es una maquinaria de poder, sin duda. El peronismo es una maquinaria de poder. Si huele que con el liberalismo se puede construir poder, no tengo duda que van a intentar estar cerca nuestro. Y yo te diría, yo personalmente, con tal de hacer la reforma que Argentina necesita, para que no terminemos cagándonos de hambre todos, porque en cualquier momento vamos a terminar comiendo rebanada de viento nosotros, con esta jodita estúpida, Cambiemos versus kirchnerismo, Argentina va a terminar como Venezuela sin Maduro. O sea, con niveles de pobreza extraordinarios, con estos dos estúpidos del kirchnerismo. Y Cambiemos diciendo República versus Venezuela y el otro los garcas contra el pueblo. Ninguno de los dos son solución al problema. ¿Argentina tiene solución? Por supuesto que lo que tiene. ¿Tiene esperanza? Por supuesto que la tiene. Pero de ninguna manera es adentro de la grieta. Es con gente como nosotros por afuera de la grieta. Hay algo que no me estás contestando. Sí, ¿cuál? Yo te contesté todo. Espera, no te pongas nervioso. No, pero yo te dije y te contesté todo. No me pongo nervioso. Hay algo que no me está contestando, que es el detalle. Bueno, si Menem asume con una inflación del mes de julio del 89 del 196%, y hoy tenés una redondeamos inflación... 200 en un mes. Bueno, hacemos 200 en un mes. ¿Sí? En julio 89. Y la baja a cero, está bien, se come una hiper en el 90, porque sí. Herman González... El plan Bonex, ¿te acordás? El plan Bonex, le chorean, le meten la mano... Digámosla toda, Menem le roba los depósitos a la gente con el plan Bonex, sin duda. Exacto. Eso fue un robo a la gente. Recordémosle a la gente, había depósitos a plazo fijo, esos depósitos a plazo fijo son cambiados por un bono... Antes de la convertibilidad, ¿no? Antes de la convertibilidad. Se come una hiperinflación... Sí. Viene Herman González. Ya antes había fracasado Royce, que se muere, Rapanelli, que eran los ministros. Herman González fracasa. Y ahí es donde entra Cavallo. Sí. Y es Cavallo el que baja la inflación esa, que casi debe haber tenido meses tremendos, Menem también, y la baja a cero. ¿Sí? Hoy por hoy la Argentina viene. La inflación nunca bajó a cero en Argentina. Fue bajísima la inflación. Esperá, la inflación recién tocó niveles de inflación internacional del 3-4% en el 94-95. O sea, la convertibilidad tardó casi un periodo de gobierno en bajar la inflación a niveles internacionales. No fue de golpe. Está bien, pero venías de allá arriba. De la hiper sí, eso sí. Te quiero decir, sí. Se tardó en bajar. Entonces, era una situación mucho más aliviada que la de hoy. ¿Cómo aliviada? Claro, no era una inflación del 196% la que hay hoy. O sea, hoy por hoy es una inflación mucho menor. Cuanto más alta la inflación, más jodido bajarla, no más fácil. Por eso, sí. La hoy de hoy más aliviada. Es una situación mucho más aliviada. Sí. ¿Y por qué en aquel momento se pudo y ahora no? Bueno, porque allá, en aquel momento, Cavallo, particularmente como técnico, tenía claridad meridiana de que la inflación es un problema monetario y había que actuar sobre la oferta de dinero y la demanda de dinero. Hoy tenía un cavernícola como Guzmán, que cree que la inflación es fruto del sexo de Los Ángeles. Es otra biblioteca que la de ustedes. No creo que sea un cavernícola. No metas en la biblioteca de ustedes. Yo te hablo de bibliotecas profesionales técnicas. Vos me preguntabas, ¿por qué se bajó la inflación? Guzmán está formado con un Nobel de Economía, que es Paul Krugman. Rolando. Malo no creo que sea. Stiglitz, no Krugman. Stiglitz, bueno. Si vos tenés el conocimiento técnico adecuado para bajar la inflación, vas a lograr lo que logró Cavallo. En 4 años, inflación internacional. Que tuvimos otros problemas, pero eso es otro tema. Estamos hablando de inflación. Estamos hablando de inflación. Bueno, ahora no es así. Ahora cree que la inflación la podés combatir con los piqueteros supervisando el supermercado. Estás enfermo. ¿Sabes por qué estás enfermo? Yo digo que esto es una enfermedad ya. Porque negar que la inflación es un problema monetario es como negar que la vacuna Sabin lucha contra la poliomielitis. Ya está comprobado
que la vacuna, Sabin, lucha contra la poliomielitis, cura la poliomielitis. La inflación es el fenómeno más probado que es un problema monetario, ¿me entendés? O sea, la ciencia económica ya no discute más que la inflación es un problema monetario. Nosotros somos los únicos cavernícolas que sí. Sí, se discute. No, en Estados Unidos se emiten perdóname. y no hay inflación. No, eso no es discusión, no es discusión. Emiten y no tienen inflación. ¿Por qué? Porque hay demanda de dólares. Ahora, si acá emitís y tenés inflación, o si no emitís y tenés inflación, es porque tenés un problema en la demanda de dinero. Ahora, nosotros seguimos discutiendo piqueteros puestos a controlar supermercados, controles de precios. Yo te pregunto, ¿cuándo funcionó un control de precios? No. Nunca. ¿Cuándo funcionó un control de la oferta de dinero y la demanda de dinero? Siempre. Ahora, nosotros no le damos bola a la ciencia. Estamos locos. Sí, pero volvemos al... Ese plan en un momento dado estalla. ¿Sí? Sí, pero eso estalla por la deuda. Y la deuda es un problema del déficit, que no tiene nada que ver. Pues sí que la deuda es un problema de la política. Pero no tiene nada que ver con la inflación y no tiene nada que ver con las privatizaciones. Acá, la perversión del kirchnerismo, que sigue a De la Rúa, o sea, el menemismo, es haberle podrido la cabeza a la gente y decirle, por culpa de las privatizaciones, de La discusión de los 90, lo que se llama los 90. de la libertad económica. A ver, el kirchnerismo, ¿qué le hizo creer a la gente? Pues yo ahora interpelo a la gente en esta elección. El kirchnerismo le hizo creer a la gente que nosotros somos simios drogados. ¿Qué significa eso? Que si nos dejás libres, si nos da libertad, hacemos cagada. No es así. La convertibilidad estalló por un problema fiscal de endeudamiento del Estado, que no tiene nada que ver ni con la baja de la inflación, ni con las privatizaciones, ni con la libertad económica que hubo. A ver, yo digo, aquel que ¿Y por dice... qué Cavallo no lo pudo ver entonces? ¿Y por qué ¿Cuándo? Roque Fernández no lo pudo ver también? Si eran gente... Pero Roque Fernández... Habría que preguntarle a ellos. Digo, Roque Fernández era del SEMA, el lugar donde provenimos Sí. también. Digo, no Yo es que no estudié. conociera la misma bibliografía que conocés vos. ¿Por qué no lo pudieron ver ellos? No, pero aguarda, Mirá que yo estudié en los mismos lugares que muchos otros. Y sin embargo no todos tenemos el mismo diagnóstico. Habiendo estudiado lo mismo, ¿no? No todos tenemos el mismo diagnóstico. Yo creo, por ejemplo, que es crítico en Argentina, la punta de lanza de la recuperación de Argentina es ponerla comercial con el mundo. Ahora, para no provocar un industricidio, creo que tiene que hacer un montón de reformas. Pero la primera cosa es la apertura, es competir. Hay gente que dice que no, eso no. Primero, las leyes laborales. No, yo digo, pongamos a competir al mundo, pongámonos a competir con el mundo y hagamos la reforma laboral, hagamos la reforma de impuestos. Menem hizo la reforma laboral. No, ¿qué reforma laboral hizo? No, eso te discutamos. ¿Qué reforma laboral? No, Menem lo que hizo en todo caso fue... Respecto a lo que había, los como estatutos sindicales. espera, como privatizó para que los sindicatos de ferroviarios, de Entel, etcétera, le aceptaran la privatización que les dio, ¿te acordás? La PPP. Era una participación en esa Obrera. plaza. Ahora, reforma las leyes laborales, que son las que se necesitan, para terminar con la precarización del empleo. No hizo nada, Menem, de eso, de nada. Está en el Nada. diario de la época, la flexibilización laboral. Por ley, la flexibilización no. Por ley, eliminar en los hechos los aportes voluntarios a los sindicatos, no. Por ley, sacarle a los sindicatos las obras sociales, cosa que en ningún país del mundo ocurre. ¿Vos sabías que no hay ningún país del mundo donde la medicina la presten los sindicatos? Los sindicalistas... Pero hubo una desregulación de las obras sociales durante Menem. Pero no es la reforma laboral que se necesita. No es todo lo que O sea, se para necesita. vos no fue Por el bien suficiente. pero por el bien del laburante, no por el bien del empresario del Garca. A ver, vos tenés 4 millones de trabajadores hoy, en negro, Sí. totalmente precarizado. ¿A qué le va a echar la culpa? ¿A la ley de biocombustible? ¿A la de diversidad de género, de que tenés 4 millones de tipos trabajando en negro? No, tenés que reformar las leyes laborales. Olvidémonos, si querés, Menem, por un segundo. Urgente como tema a plantear por la política es cambiar todas las leyes laborales. No puede ser que una empresa tenga miedo de tomar un tipo en blanco, por eso lo toma en negro, porque sabe que si lo toma en blanco y algún día lo echa, Esperamos un cachito. termina quebrando la empresa. Enseguida la seguimos. Nos vamos a Congreso. Problemita ahí, ¿no? Sí, sí. Bueno, le quiero mandar mi cálido pésame. Tuve oportunidad de conocerla, Zulemita, en una fiesta de perfil divina, y incluso uno de los hijos No, es, María, que te vas a querer llevar de candidata. es fanático nuestro. No. Ya estás reclutando candidatos ahí, ¿no? No. Quien quiera estar, obviamente que sí, pero hay que jurar por la Biblia de Alverde acá.
Una de las críticas que se les hace a ustedes es que siempre cuando sale mal un experimento o unos años de neoliberalismo es que siempre dicen que no se hizo lo suficiente, que no se llegó hasta lo profundo. Sí. ¿Y? Y sí, es así. Por supuesto. Si Menem y Cavallo hubieran evitado tener el déficit fiscal que tuvieron, no hubiera explotado la deuda pública, no hubiéramos atrasado el tipo de cambio, no se hubiera fundido medio industria y el plan económico no le conviene. Pero es como la zanahoria al burro, ¿viste? Si bueno, siempre. No, lo que pasa es que acá la economía es una cosa muy jodida No técnicamente. diga, la Argentina es un país único. Por eso, para es una cuestión muy jodida. Si vos no la haces completa, cagaste, terminás mal. Ahora, dame la derecha, en el último medio siglo, voy a ser generoso con los antiliberales. 100% del plan de Martínez Dios liberal. Mentira, Martínez Dios tuvo 2 años de algo de liberal. Pongamos 100% del plan económico de Menem liberal. ¿Qué juntamos? ¿12 años? ¿De 50? ¿Y los restantes 38 qué? Todo populismo berreta, del de Duhalde, del de Cristina Kirchner, del de Macri, del de Alberto Fernández ahora. Y el problema es ese, no los 2 experimentos liberales que, siendo muy generoso, de 50 suman 12 años, tenés 38 de los experimentos no liberales, que de eso sí que Lo de Menem fueron 10 años, ¿eh? Bueno, 10 años y 12. Alfonsín terminó en hiperinflación. El plan de inflación cero de Helvar, que de liberal tiene yo lo que tengo astronauta. No te diría, Menem terminó en el 2001. Terminó Rodrigazo. Sí, pues yo tengo 10 años. Ponele 10 años de Menem. 2 de Martínez Dios, 12. Contra 50 donde todo se prendió fuego. Seamos realistas, son el resto de los planes el problema, no estos 2. Porque el de Alfonsín terminó en hiperinflación. El de Helvar terminó en el Rodrigazo. El Ernesto y Cristina dejaron un desastre con la deuda, con la reserva. Macri, ¿qué tiene liberal Macri? Hizo todo lo que el kirchnerismo quiso. Se habrá sido buenos modales, como digo siempre yo, pero de liberal no tiene nada el plan económico de Macri. Y ahora Alberto ha fundido medio país. ¿Qué hacemos con todas las empresas ustedes tienen la ventaja que ustedes desde un comienzo criticaron a Macri, pero la emisión cero y una cantidad de cosas. ¿Cómo? La emisión cero de Macri del segundo periodo, eran cantidad de cosas. Pero no entiendo, yo a Macri desde el 2015, ya que sea sé. Campaña, le digo esto es kirchnerismo y buenos modales, termina bien. ¿Quién quiere mentir? No, digo que hay algunas cosas que estaban tomadas, por lo menos, de algunas ideas que ustedes exponen. La emisión cero, que terminó igual. El hecho que tomes algo que está bien no hace que todo esté bien. A ver, un plan económico es un bosque compuesto por un montón de árboles. Que vos agarres un árbol no significa que agarrás todos los árboles. Si no agarrás todos los árboles, fuiste. De nuevo. Está bien, pero la política, uno en la política no logra siempre lo que quiere. Menem mismo decía la política es el arte de lo posible. ¿Sabés qué yo te diría? Si vos privatizaste todo que está bien y terminaste prendiendo fuego el país, evidentemente tenés que ir a atacar, independientemente del signo ideológico del gobierno, aquello que prende fuego el país. Y Argentina se prende fuego cada 6 años en promedio, en los últimos 50 años, se prende fuego literalmente como consecuencia de que Argentina llega a un momento que tiene tanto déficit fiscal que el mal explotar. El exceso de gasto público. Y acá son todos los caraduras de la política que tienen la culpa de esto. Todos los que mandan el presupuesto del Congreso y los que lo votan. Y dicho sea de paso, la gente no da más de pagar impuestos. La gente está repodrida de pagar impuestos y tiene toda la razón en no pagar más impuestos. Menem no bajó los impuestos. No. Lo subió. Lo subió. Subió el IVA 2 veces. Sí, la gente está podrida de pagar estaba en el 13, fue al 15, terminó al 21. Por más que hagas el mejor plan económico, por más que cenes con Bush, juegues a los con Clinton, te aplauda Camdesus en el FMI como pasó con Menem, si vos tenés déficit fiscal, termina prendido fuego siempre. Entonces, si vos me decís, ¿qué acuerdo Argentina tiene que tener? Es cómo hace para bajar el gasto, tanto que elimine el déficit, que está en 8 puntos el producto, y lo baje 10 puntos más para bajar impuestos, porque la gente no da más de pagar impuestos, el laburante no da más, el comerciante no da más de pagar impuestos. Entonces, algún día
En lugar de hacer cagar de hambre a la gente, la política se tiene que empezar a cagar de hambre. ¿Sí? Porque esto va a terminar mal si sigue así. ¿En qué punto podía haber corregido Cavallo? Porque había un punto donde todos coincidimos que bajó la inflación, había bajado el déficit. ¿En qué punto debió haber corregido? ¿En qué momento? ¿En qué...? Bueno, acá tenés dos problemas. Menem, ¿En qué año? ¿En qué...? 95 tenías un momento crítico para empezar a dejar flotar el tipo de cambio. Pero acá hubo otro problema. O sea, el dólar barato. Por eso el problema es el dólar barato. Es claro, el dólar barato es el que funde al país. Eso de paso, los industriales que se quejan tanto de las importaciones de los 90 pudieron importar bienes de capital a cero. Pero bueno, el dólar barato fundió al país y también jodió el campo. O sea que ahí en el 95. Sí. Vamos a... Pero además hay otro problema. Espera, profundicémoslo en el 95. ¿Qué pasa? Profundicémoslo en el 95. El 95 debería haber soltado la convertibilidad. Yo te diría, después que Menem gana, en mayo del 95 gana Menem, no la reelección. Claro. Bueno, ahí ese era el momento de empezar a flotar. Ese es el momento de empezar a flotar. Y de corregir fuerte el déficit. ¿Sabes? Ese es el momento. Ahora, después hay otro problema. Menem, como muchos presidentes, se volvió loco con el poder. De verdad que forzó el intento de una tercera elección, de una segunda reelección. Y ahí y Duhalde es el que lo liquida. Claro, y ahí se empezó la pelea 98-99 entre los dos, que hace explotar el gasto y explotar el déficit. Y terminaste en el default en 2001. O sea que ahí, esos son los dos momentos. 95 y 98-99 es un desastre. Sí, 98-99. Ahí es donde vuelve a crecer la pobreza. Exactamente. Sí. En ese momento, ahí se va Cavallo. ¿Qué costo le trae al menemismo que se vaya Cavallo? Y bueno, a ver, como con siempre, una pelea fuerte con los Estados Unidos. Acá el problema también es de los que asumen que no imponen las condiciones de las cosas que hay que hacer. O sea, vos sos presidente. No, Rolando Oraña, presidente. Por ejemplo. Lo llamás a José Luis Esper. Che, José, ¿querés ser el ministro de Economía? Mirá, Rolando, solo si vamos a hacer todo este ristra de cosas, y toda esta ristra de cosas tiene que estar aprobada por el Congreso, llámame a todas las bancadas del Congreso, llámame a la Corte Suprema, porque hay que hacer todo esto. Si no, me quedo tranquilo como estoy, en lugar de volver a estafar a la gente. Entonces, si vos como ministro, o como candidato a ministro, no impones las condiciones de entrada de todo lo que hay que hacer, va a terminar haciendo cagadas, va a terminar haciendo mal las cosas. Y eso es lo que pasó con muchos ministros de Economía. Pasó con Roque Fernández, pasó con López Murphy. Si vos no impones las condiciones, te agarran para la joda estos tipos, la política. Entonces, si vos no pones las condiciones de lo que hay que hacer y te encandilás por la alfombra roja, va a terminar siendo parte del problema. Que fue lo que pasó con Roque Fernández y lo que pasó con López Murphy también. Que no pudieron corregir. No es que no pudieron. Si vos no imponés las condiciones de lo que tenés que hacer antes de asumir, el sistema te fuma en pipa. Por eso nosotros, pero lo digo seriamente, nosotros nos hemos metido en política solo para cambiar un sistema que está destruyendo a la gente. Solo por eso. Si no podemos hacerlo, sigan disfrutando argentinos de este sistema que nos lleva a Venezuela sin Maduro. Lo que pasa es que justamente el único momento en el cual se pudo aplicar un programa así, que fue durante el menemismo, fue porque hubo una crisis económica la peor, gigantesca. La peor, porque fue hasta peor que el 2001, el 89. Hasta ese momento, hasta el 91, la peor crisis que Argentina había tenido en su historia fue la hiperinflación. Eso te dio el espacio para hacer un montón de cosas. El 89 fue peor que el 2001, me parece. Fueron graves las dos. Pero digo, el programa de la convertibilidad es hijo de la crisis del 89. No tengas duda. Así como el kirchnerismo es hijo de la crisis 2001. No hay kirchnerismo sin la crisis 2001, que fue una crisis donde el consenso fue el neoliberalismo. Entonces pasamos por otro lado, claro. El 89... fue la crisis del populismo. Claro, exactamente. Entonces, no todas las crisis te permiten hacer los giros para el mismo lado. En el 89... O sea, ustedes están esperando una crisis. ¿Por qué me pone? Digo, para que pase lo mismo. ¿Por qué vas tan rápido al pedo? Si yo no estoy esperando ninguna crisis. Yo justamente, como quiero evitar una crisis, que va a ocurrir si seguimos así, yo digo, espero que la gente en esta elección que es legislativa se despierte, crea en otra cosa para ver otra cosa, se salga la falsa grieta, porque votando la falsa grieta que son kirchneristas de Cambio de Mitad, Argentina va a terminar en una crisis. Y yo no quisiera que terminemos en una crisis. José Luis, como siempre, gracias por la discusión, gracias por venir.